del temor, de la angustia, de tantas cosas, Padre, que tenemos que atravesar cuando no te conocemos, Padre. Pero hoy, Señor, nos has revelado que somos tus hijos amados. Somos aquellos hijos a los cuales tú les has entregado la maravillosa vida de Cristo, para que ya no vivamos, Señor, en ataduras, para que ya no vivamos en angustias, en preocupaciones, Padre, sino que vivamos la fe del Hijo en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por lo que tú nos has entregado en el Hijo, Señor. Gracias por esa identidad que nos has devuelto, Señor. Gracias, Padre. Nuestras palabras son tan escasas, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Día tras día, Señor, tú nos renuevas nuestro entendimiento, Señor. Tú nos enseñas a vivir estas vidas agradables delante del Padre, Señor. En Cristo, Señor, tenemos la capacidad de poder servirte, Señor, con integridad, Señor, con amor, con pasión, Señor, porque no somos nosotros en nuestras fuerzas. Es esa fuerza, ese poder de Cristo que habita en nosotros y nos muestra, Señor, lo bueno que es vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, porque nos permites deleitarnos, Señor, en cantos, en adoraciones que fluyen de lo más profundo de nuestro ser. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hijo que tú has traído a este lugar, Señor, porque sabemos que eres tú quien los trae, Señor. Eres tú quien pone el querer como el hacer en nuestro corazón, para que a pesar, Señor, de tantas cosas que tenemos en nuestro diario vivir que hacer, a nosotros nos mueva la pasión por Cristo, la pasión por ser edificados en esa palabra que es vida y que es la que nos sostiene, Señor, en la adversidad, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo que tú, Señor, vas a hablar en esta noche, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, el que prepara la palabra para que cada uno de nosotros podamos ser confrontados, Señor, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra, Señor, es esa espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo del corazón, Señor, del hombre, la que discierne nuestros pensamientos, la que cambia nuestra vida, Señor, la que destruye, Señor, toda fortaleza que tal vez haya, Señor, en nuestra vida, Dios, que sea en contra de tu palabra, de lo que tú has dicho, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que hoy, Señor, tú vas a depositar en cada corazón, en cada terreno, Señor, escogido por ti, Señor, para que tu palabra sea sembrada, Señor. Y yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, como lo dice la Escritura, Señor. La palabra que tú envías, Señor, da fruto en abundancia, Señor. Y aunque hoy, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos terrenales, Señor, tal vez ven poca gente, Señor, sabemos que tú tienes ya preparados a cada uno de los escogidos, Señor, y que tú los traerás, Señor, a este lugar o al lugar donde tú los vas a sembrar, Señor, para que empiecen a conocer la vida que portan, Señor. Gracias, amado Padre, por lo que vas a hablar en este tiempo, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor. Toda gloria y toda honra te la entregamos a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, muy buenas noches, amada familia en Cristo. Buenas noches. Pensé que estaba sola. Bueno, vamos a hablar esta noche, vamos nuevamente a ser confrontados con la palabra, porque si algo aprendimos
cada vez que venimos a este lugar aprendemos. Y hace 8 días el pastor nos decía algo que es muy cierto. Y la palabra de Dios tiene que hacer una transformación en nosotros. Y a eso nos exponemos cada vez que nosotros escuchamos, cada vez que nosotros leemos la palabra, a que se transforme nuestra vida y podamos cada día ser más útiles para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, la palabra para esta noche le he titulado Vínculos saludables en la familia. Como todos saben, pues es un mes en el cual hemos estado hablando a la familia. Hemos estado siendo edificados con diversas enseñanzas acerca de lo que es la familia. Para nosotros no es un secreto que si algo está siendo golpeado en la sociedad son las familias. Las familias constantemente son golpeadas por diferentes circunstancias. Hay divorcios, hay problemas entre padres e hijos, hay muchas dificultades en nuestra sociedad con la familia. Y necesitamos como hijos de Dios entendidos saber cómo llegar a esas familias y aún nuestras propias familias, porque el que nosotros conozcamos la palabra no nos hace exentos de también tener dificultades en nuestras familias. Entonces necesitamos abordar estos temas, pero con la sabiduría del Padre, porque sabemos que allá afuera hay mucha sabiduría humana, hay consejería, hay psicólogos para atender a las parejas, a las familias, pero si eso funcionara, pues no veríamos la sociedad como está ahora. Lo que realmente funciona es una familia que se alinee al propósito que Dios diseñó la familia. Pero necesitamos cada día nosotros ahondar en esos temas y poder saber qué es lo que Dios tiene y quiere para las familias que Él tiene escogidas en la tierra. Y una de las cosas importantes que necesitamos tener claro es que necesitamos fortalecer vínculos saludables en las familias. Pero para fortalecer esos vínculos saludables necesitamos conocer cómo debe funcionar una familia en el diseño divino. Porque si no conocemos esos diseños, no vamos a tener vínculos saludables. Y vemos que las familias tienen vínculos, pero muchas veces no son vínculos que sean saludables a los ojos de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 15. La palabra del Señor allí nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo está orando en su tiempo y dice que por esta causa, ya conocemos la escritura y en el contexto él está orando por una causa, y él aquí dice que está orando ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es tan importante la familia para Dios que Él se establece como el Padre de toda familia. Y ustedes saben la responsabilidad de un padre, ¿verdad? Él se establece como el Padre de cada familia, no solamente las que están establecidas aquí, sino las que están en el cielo. Él es el Padre de toda familia. Es la importancia que tiene la familia para Dios, que Él se constituye como Padre. Yo sé que todos ustedes conocen la Escritura y en lo que nosotros hemos aprendido cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que
las personas del Antiguo Testamento, las que vivieron en ese tiempo, nunca se referían a Dios como Padre. En la Escritura encontramos que le llamaban Jehová, el Altísimo, el Todopoderoso. Para ellos Él era algo muy inalcanzable. Por eso para ellos llamarlo Padre no era algo habitual. Y ellos siempre lo llamaron de esa forma: Yahvé, el Todopoderoso, el Altísimo, Jehová de los ejércitos, pero no le llamaban Padre. Cuando Jesús llega a la tierra, se escucha este término cuando Él se refería a Dios. Él lo llamó mi Padre. Y vemos también cómo se empiezan en el Nuevo Testamento ya se empieza a escuchar a Dios como el Padre, como también Pablo hace referencia a que Jerusalén es la madre de todos nosotros, a que la iglesia es la esposa de Cristo. Vemos cómo ya las palabras que se usan en la familia se empiezan a usar aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque ya Jesús empieza a revelar la importancia que tiene la familia en el Señor, en el diseño divino que Dios estableció para las familias. Así que aquí ya empezamos a tener claro que Dios estableció la familia con un diseño que desafortunadamente ha sido alterado por el sistema. Muchas veces les he hablado aquí de cómo el sistema ha distorsionado lo que se llama familia, ¿no? Vemos que ya hay personas que deciden no tener hijos y llaman familia a sus mascotas. Entonces, como decidieron no tener hijos, forman familias con animales, que no está mal tenerlos. A mí me gustan los animales, pero no son seres humanos, no son parte de mi familia. Y así muchas cosas, eso es lo mínimo que podemos ver, ¿no? Ya hombres con hombres quieren formar sus familias y quieren adoptar hijos, las mujeres también. No quieren respetar la autoridad establecida por Dios, pero sí quieren tener hijos manteniendo algo que Dios no diseñó como familia, alterando el diseño divino para la familia. Así que pues vemos que todos estos vínculos que se han creado no han sido saludables para las familias de la tierra. Cuando Dios inicia el plan de creación del ser humano, no estableció solamente a Adán, sino que le dio a Eva, y ellos establecieron una familia. Y también vemos en la Escritura cómo todo ha funcionado con familias. Jesús, cuando Dios decide enviar a Jesús a la tierra, lo envía a una familia. Él perteneció a la familia de José y María. La Escritura siempre podemos encontrar que funciona con familias. A Abraham se le dio una promesa. A Abraham se le dio la promesa de que todas las familias serían benditas en él. Entonces vemos cada día la importancia que tiene la familia, y nosotros necesitamos realmente darle esa importancia y empezar a establecer vínculos saludables en nuestras familias, porque no puede ser que las familias de los que decimos ser hijos de Dios también estén pasando por tantas dificultades. Entonces, si en nuestras familias hay dificultades, no estamos realmente siendo coherentes con lo que decimos ser. A nosotros nos debe fundamentar la palabra de Dios, y eso necesitamos reflejarlo en la familia y empezar a crear vínculos saludables. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo dice que es una cadena invisible que se hace entre dos o más personas. Es una conexión profunda, duradera, es una unión
también se describe como una atadura de una persona con otra. Eso es un vínculo. Por eso se dice que hay personas que están vinculadas una con otra y esos vínculos tienen que estar en la familia. Pero necesitamos que sean saludables y no posesivos, ¿no? Porque muchas veces vemos cómo mamás no pueden dejar ir sus hijos porque se van a morir si su hijo no está o si su hijo se tiene que ir a estudiar a otro lado. No sabemos cuáles son los propósitos de Dios y a veces hay mamás que se aferran a sus hijos. Eso no es un vínculo saludable. Necesitamos que nuestras familias tengan vínculos en Cristo, que estén atadas a Cristo, que conozcan la vida de Cristo. Que cuando como padres tengamos que soltar a nuestros hijos, tengamos la paz que Dios puede dar en nuestro corazón. Y que todo lo que nosotros hagamos para ellos, para nuestras familias, sea algo saludable. Así que necesitamos establecer aquellos vínculos. En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice la palabra: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Aquí está, si aplicamos este verso a nuestras familias, necesitamos esforzarnos por mantener el vínculo de la paz, por mantener la unidad en el Espíritu. Y esto tiene que nacer en cada hogar, en cada familia. Un vínculo es saludable cuando nosotros dejamos de exponer nuestras opiniones, porque muchas veces somos expertos en casa en opinar. Es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, pero en una casa, en una familia que conoce a Cristo, sabemos que no es mi opinión personal, sino lo que la palabra de Cristo dice. Y allí es donde nosotros empezamos a establecer esos vínculos. Así que todo comienza en casa, todo comienza primero en el matrimonio. Si un matrimonio está mal, la familia va a estar mal. Porque si hay niños en un hogar y el matrimonio no está siendo ejemplo en casa, pues esos niños no van a tener algún referente bueno de lo que es el matrimonio. Por matrimonios disfuncionales, hoy en día hay chicos, chicas que no quieren saber nada de un matrimonio, porque a ellos eso les refleja dolor, tristeza. Entonces, necesitamos reevaluar cómo están los matrimonios, cómo están los matrimonios de las familias que Dios tiene establecidas. Como hijos de Dios, nuestros matrimonios tienen que ser no perfectos, porque la perfección solo la tiene Cristo, pero sí necesitamos tener los que tienen matrimonios, que realmente haya una comunión con el Señor y que podamos llevar esos matrimonios a la luz de la palabra. Porque si mi matrimonio está bien, mi entorno en casa está bien. Desafortunadamente vemos que muchas personas en la iglesia, no en esta iglesia, hablemos de la iglesia en general, viven las vidas de Cristo como una religiosidad y no manifiestan la vida de Cristo. Familias sirviendo por inercia, porque fue tal vez lo que se enseñaron a hacer y ya lo hacen por inercia, más no porque haya una pasión de la vida de Cristo en cada uno de ellos. Y eso no puede pasar con nosotros. Si nosotros venimos a servir, independientemente de lo que nosotros hagamos, no debemos de hacerlo porque es algo a lo que nos acostumbramos tanto, sino porque es la pasión que hay en mí hacia el Señor, y por eso sirvo y por eso mi familia sirve. Pero imagínense ustedes en casa, con sus hijos en casa, y tal vez ustedes quejándose: ay, es que me toca servir,
con las diferentes cosas que ustedes puedan hacer aquí o afuera, porque nosotros no solo le servimos a Dios acá, nosotros somos servidores de Cristo en todo lugar. Pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Y quiénes están en casa escuchando lo que nosotros decimos? Muy diferente cuando nuestros hijos ven que en nosotros hay pasión por el Señor y por crecer en Él. Cuando ellos ven que esto nos motiva. Y sin mucho decir, nuestra familia, nuestros hijos van a querer esa vida que nosotros mostramos. Entonces, necesitamos que los matrimonios empiecen a generar esos vínculos saludables para que así haya familias saludables y congregaciones saludables. Vamos a nombrar algunos vínculos que necesitamos empezar a generar en nuestra familia, y uno de ellos es el amor. Una familia saludable tiene que experimentar el verdadero amor. Y vamos a ir al libro de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 5. Allí la palabra del Señor nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que solo puede darnos Cristo. Pero si Cristo habita en mí, yo tengo que tener la capacidad de dar ese amor en casa. Un amor, como lo dice acá, un amor que es sufrido. Y es sufrido no quiere decir que se tenga que aguantar tantas cosas malas, ¿no? Porque a veces malinterpretamos lo que es el sufrimiento. No. Un amor sufrido es ese amor que es paciente con otras personas, ese amor que siempre piensa en hacer las cosas no para sí mismo, sino para que las otras personas estén bien. Sea nuestros hijos, sea nuestro esposo, sea nuestra esposa, siempre se está pensando en el bien del otro. Dice que es un amor que no tiene envidia, es un amor que no es orgulloso. ¿Cuántas familias se destruyen por el orgullo? El orgullo no permite reconocer el error. El orgullo no permite reconocer cuando hemos faltado. Y las familias, desafortunadamente, que vemos, aquí no, afuera, están llenas de orgullo. Dice que no tiene que ser un amor jactancioso. Ese amor jactancioso que solo piensa en él, que es vanidoso, que presume. Un amor arrogante. Qué triste ver ese amor afuera. Es un amor que es egoísta y es el amor que solamente da el ser humano. Pero aquí el Señor nos enseña con su palabra cómo debemos de amar. Y tenemos a Cristo en nosotros, que es el que nos enseña a amar, aun cuando la otra persona tenga dificultades, aun cuando la otra persona nos haga pasar malos ratos. Cristo nos amó a nosotros, siendo nosotros como éramos. Cada uno de nosotros tiene su vida y la conoce, aún tenemos dificultades. Pero el Señor no nos condenó, el Señor nos amó, nos escogió, nos eligió. Y ese es el amor que nosotros tenemos que mostrar en casa. Nuestros hijos tienen que ver ese amor para que ese amor, ese vínculo de amor entre las familias esté creciendo en Cristo, como lo establece su palabra. Otro vínculo que necesitamos fortalecer es la verdad. Familias saludables hablan y viven en la verdad. Y recuerden que la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Y esta es la única verdad que nos hace libres. Juan capítulo 8, versículo 32 nos lo dice.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De qué nos hace libres esa verdad? La verdad de Cristo nos hace libres de la naturaleza opuesta a esa verdad, que es el engaño. Y como todos ustedes saben, el engaño procede de Satanás. Él siempre ha sido un mentiroso, él siempre ha querido engañar. Desde el inicio de los tiempos hemos leído cómo fue y engañó a Eva, y ahí vemos cómo sigue engañando y sigue haciendo de las suyas. Pero cuando en familia hay alguien que conoce la verdad, no va a permitir que el enemigo venga con sus engaños sutiles a engañar la familia, a cambiar la verdad que Dios ha establecido por la mentira, porque Él es un engañador. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2 nos dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esos somos nosotros, que andamos en la verdad, que conocemos la verdad, por lo tanto no adulteramos la palabra de Dios. En nuestra casa no podemos permitir eso. La palabra de Dios la tenemos que conocer para establecerla en nuestras familias y para que ellos crezcan sabiendo de dónde, a dónde nos ha puesto Dios y para qué. Nosotros debemos manifestar, dice que por la manifestación de la verdad se manifiesta en nuestras vidas. Así que es muy fundamental que cada matrimonio y cada familia establecida lo haga en la verdad. Porque como vemos, el enemigo tiene confundidas a muchas familias. Si vemos las casas, las familias afuera están tan confundidas. Personas que un día se casaron enamorados, después de unos años el enemigo los engaña y dicen que ya no se aman. Eso es una mentira, es un engaño que muy sutilmente el enemigo ha puesto en las familias para que los hombres no respeten a sus esposas, para que los hijos no obedezcan a papá, a mamá. Siempre hay argumentos que él está levantando para que las esposas se sientan mal en casa. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, nos aferramos a la verdad, él no nos va a engañar a nosotros. Juan 8:44 nos dice cómo actúa él. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso necesitamos conocer la verdad, para que nos libere de todo argumento que se va a levantar. Aún nosotros conociendo la vida de Cristo, se van a levantar argumentos para tratar de derribar la verdad del Señor. Pero nosotros, si estamos fundamentados en esa verdad, eso no va a poder tocar nuestras familias. Otro vínculo que necesitamos es la intimidad. Procurar que la familia entre en estado de comunión e intimidad con Dios. A veces cuando hay un problema en casa, todo el mundo estalla. ¿Qué vamos a hacer? Y ven en casa tal vez los hijos que papá se desesperó, que mamá se puso a llorar y que salen a buscar ayuda a otro lugar o entraron en depresión. Y eso es lo que ellos están absorbiendo. Pero qué bueno que cuando en casa hay un problema, nosotros tengamos la capacidad de reunir nuestro entorno y de decirles: tenemos esta dificultad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar? No.
Vamos a tener esa intimidad con el Señor. Vamos a exponer nuestra situación delante de Él y vamos a orar para que ellos aprendan de que los problemas no se solucionan afuera, se solucionan en la intimidad, en la comunión con el Señor. Pero a veces vemos que a las familias, a los hijos, se les ha enseñado a tener una relación con Dios. Pero una relación no es lo mismo que una comunión. Una relación se puede acabar. ¿Cuántos no hay que tienen una relación y después ya no hay relación? O una relación laboral, ya tenía una relación con mi jefe, pero terminé el trabajo, no me volví a relacionar. Esas son relaciones. En el antiguo pacto ellos se relacionaban con el Señor. Él no habitaba en ellos. Ellos tenían un tiempo donde se relacionaban. Pero nosotros no tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestras familias que tengamos que tener una relación. No es una comunión con el Señor. Es día tras día, es 24/7, donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y no de las circunstancias. Y en la intimidad con el Señor se aprende eso. Y nuestros hijos tienen que aprender eso. De que necesitamos establecer una comunión con el Señor. Nosotros en casa, una intimidad, tenemos tiempos especiales donde nos reunimos al comedor y compartimos la palabra, oramos, pedimos, tal vez según las circunstancias que estemos pasando. Pero yo les he enseñado a ellos que eso no tiene que ser, para buscar a Dios no tiene que ser solo ese espacio, sino que es constante. Es el espacio donde como familia tenemos esa comunión, pero en todo lugar Dios está en nosotros. Y ellos deben de aprender eso, y eso se tiene que vivir en casa. Otra cosa fundamental, otro vínculo que fortalecer es que familias saludables expresan un ADN divino, una naturaleza divina. Y eso lo vemos en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestra familia tiene que saber cuál es la naturaleza que nosotros hemos adquirido. Una de las formas como nosotros educamos es enseñándole a nuestros hijos la naturaleza que portan, porque recuerden que nosotros muchas veces no la conocíamos y nuestros hijos muchas veces no la conocen. Pero allí donde estamos nosotros, que conocemos esta naturaleza, para afirmarle a ellos la naturaleza que ellos portan y enseñarles muy sabiamente que como son portadores de esa naturaleza, es lo que tienen que expresar a todo lugar donde ellos estén. Nosotros no podemos ir detrás de nuestros hijos a todo momento, pero cuando nosotros los hemos cimentado, les hemos enseñado la naturaleza que tienen ellos, cuando les hemos mostrado a Cristo como vivencia, podemos estar tranquilos, porque esa naturaleza que ellos portan les va a guardar de todo lo que ellos viven en el mundo. Esa naturaleza, como nos dice el versículo, no la provocamos nosotros, esa naturaleza la puso Dios en cada uno de nosotros. Y nuestros hijos tienen que enterarse de eso. ¿Y cómo lo hacen? Cuando nosotros les ponemos la palabra en casa.
Porque a veces somos especialistas en llevar, no, tenemos que ir a la iglesia porque allí se les enseña la palabra. Y como nos enseñaba en la prédica del domingo, y queremos dejarle la responsabilidad al pastor, al líder, y nosotros vivimos las vidas muy normales y no tenemos a Cristo como vivencia, sino como una religión. Pero cuando vivimos eso en casa, cuando expresamos esa vida, cuando ellos nos ven en angustia y ven que nosotros sabemos a quién acudir, ellos se afirman, porque entienden que Cristo no es religión, es una vida que tenemos que expresar, es una naturaleza que debemos de expresar. Una familia saludable adquiere compromiso de por vida. Es otro vínculo, el compromiso. Nosotros, los que somos padres, debemos de tener en cuenta que aunque nuestros hijos tengan 40, 50 años, si estamos vivos todavía, seguimos siendo padres. Pero a veces uno escucha, uy, ojalá que mi hijo se vaya rápido de la casa, porque ya me quiero quitar este peso encima. No, eso no pasa acá, ¿no? Pero es muy común escuchar eso. Y nosotros, cuando hemos adquirido un compromiso, sabemos que nuestros hijos podrán tener 40 años, pero siempre va a haber ese vínculo del compromiso de nosotros como padres hacia ellos, de poderles dar una palabra, de poderles enseñar, de poderles exhortar, de poderles brindar ese amor. También nuestros hijos deben adquirir un compromiso con nosotros. Pero lastimosamente también se ven familias donde sus hijos crecieron, hicieron sus vidas y ni se acuerdan de llamar a papá o mamá. Se acuerdan por allá cada año, ay, verdad, mi papá, mi mamá. Y no establecen ese compromiso. ¿Por qué? Porque no se crearon esos vínculos que son tan necesarios para que las familias se mantengan, para que esas familias puedan dejar legados. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada día necesitamos ser conscientes de eso. A veces los afanes de la vida nos hacen sentir que no podemos más, pero cuando estamos cumpliendo con el trabajo del Señor, ese trabajo no es en vano. A veces perdemos paciencia en casa, pero recordemos que es un trabajo que no es por nosotros, es para el Señor. Queremos entregarle a Él familias que sigan llevando su nombre. Así que es un trabajo que nos exige estar firmes y estar constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Otro vínculo que tenemos que fortalecer en nuestras familias es que cada familia debe saber el poder del uno, el poder de la unidad. Como todos saben, la unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es indestructible. Y eso debemos de llevarlo, de saberlo, que nosotros nos hemos hecho uno con Él. Y nuestra familia tiene que saber que somos uno en Cristo. Así que si en familia se va a tomar una decisión antes, vamos a ver cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Dios nos enseña para poder tomar esa decisión. ¿Cómo se van a educar los hijos? Pero a veces vemos en los hogares que el papá dijo una cosa, la mamá dijo otra y los hijos hicieron otra totalmente contraria, porque no hay unidad. En el libro de Eclesiastés, verso 4, versículo del 9 al 11,
Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese cordón de 3 dobleces no se quiebra. Cristo en nosotros, unido a nuestra familia. Cuando estamos unidos a Él, nuestra familia está unida y no tenemos muchos pensamientos. Tenemos uno solo, Cristo. ¿Qué dice Cristo? Tenemos un problema, vamos a orar. Vamos a ver cómo lo solucionamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Somos uno en casa. Pero los problemas de casa son esos, que cada uno piensa diferente, cada uno tira por su lado. Yo hago esto, la otra persona hace otra cosa diferente. No hay un acuerdo, no hay unidad y no se puede vivir en unidad. Otro vínculo es la lealtad. Las familias deben ser leales unos a otros. La permanencia, el apoyo constante al otro. Nunca se debe dar la espalda ante cualquier dificultad. Muchas veces como padres, nuestros hijos van a cometer errores, pero nuestra actitud no debe ser darle la espalda a nuestros hijos. Ya hizo algo mal, entonces no le vuelvo a hablar, que se vaya de la casa. No. Necesitamos apoyar a nuestros hijos, necesitamos apoyar nuestra familia, esposo, esposas, que nosotros podamos encontrar ese apoyo en casa y no buscarlo en otros lugares. Necesitamos ser leales a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Qué feo es ver cómo muchas veces los padres se expresan mal de los hijos. Eso no es ser leal con un hijo. Ir a contarle a la vecina lo que hizo el hijo. Es que mi hijo hizo. Eso no es leal. ¿Cómo va a confiar el hijo en papá o en mamá cuando nosotros estamos denigrando? O a veces las esposas, es que mi esposo es terrible. Eso no es ser leal. Necesitamos lealtad en casa, eso se aprende en casa. Si nosotros somos leales como matrimonio, nuestros hijos aprenden esa lealtad. Yo siempre les digo, la ropa sucia se lava en casa. Allí es donde nosotros solucionamos lo que se tiene que decir, se dice lo que se tiene que exhortar, pero no afuera. Eso no es leal. Un ejemplo de lealtad lo vemos también con David y Jonatán. Jonatán y David fueron amigos. Los que conocen la historia fueron muy buenos amigos. Pero Jonatán murió y mucho tiempo después David hizo justicia y el hijo de Jonatán, que era Mefiboset, fue llevado a David y David le restituyó todo lo que había perdido por la lealtad que tuvo como amigo. Entonces necesitamos esa lealtad en casa, necesitamos también obediencia. Familias saludables viven en obediencia a Cristo. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí Pablo exhorta a los gálatas porque iban bien y dejaron de obedecer la verdad, dejaron de obedecer a Cristo. La verdad no solamente se cree, la verdad se tiene que obedecer. Hay muchas situaciones en las familias que no han sido resueltas por no obedecer. La palabra nos habla del perdón, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Pero ¿cuántas personas no hay guardando rencor? Y en su corazón se llenaron de rencor, nunca perdonaron porque no obedecen
obedecen la palabra, no obedecen la verdad que es Cristo. ¿Cuántas cosas no se obedecen? Por eso las familias se estancan, porque no hay una obediencia a la palabra. Romanos capítulo 1, verso 5 nos dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Nosotros hemos recibido gracia para poder obedecer a la fe que nosotros profesamos. Así que no tenemos excusa. La carne no quiere perdonar, la carne tiene orgullo, pero nosotros no servimos a la carne. Nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu, y nuestro espíritu sí tiene que perdonar. Y en una familia constantemente tendremos cosas que perdonar, porque somos seres humanos. En la familia convivimos día a día, entonces necesitamos experimentar el perdón para que eso no crezca y en un futuro tengamos consecuencias difíciles. Nuestras familias también deben experimentar seguridad y reposo en Cristo. Es de lo más importante que nuestra familia entienda que la seguridad no la da el dinero, la seguridad no la da un hombre, una mujer, un hijo, una hija. La seguridad, el reposo, la paz no la da Cristo. Él es el único que nos ha venido a nosotros a llenar de paz. Y tenemos que reflejar esa paz en casa. Y nuestra familia tiene que ver cómo nosotros, a pesar, porque yo sé que todos tenemos dificultades, ¿o no? Las tenemos. Pero qué bonito que en medio de esas dificultades, como les decía hace un rato, ellos no vean la angustia, ellos no vean el ataque desesperado humano por querer solucionar, sino que ellos aprendan a ver y a aprender que nuestro reposo es Cristo, que hemos entendido que aunque la tierra tiemble, nosotros estamos confiados en Él. Todo es posible para Él. Si es en su voluntad, Él no lo va a dar. Muchas veces nos aferramos a cosas que para Dios no están. Y allí está nuestra familia, allí están nuestros hijos, viendo cómo nosotros tenemos inestabilidad. Pero el Señor está para fortalecernos a cada uno de nosotros. Y como decía al iniciar, la palabra es para causar transformación. Y necesitamos ser responsables con la palabra que recibimos. Porque el Señor quiere ver familias sirviéndole a Él. Él quiere ver familias que reflejen la vida que Él nos ha entregado, porque es que Él no nos envió a sufrir. O sea, Él nos entregó algo maravilloso que es Cristo, para que nosotros confiemos, para que estemos tranquilos, para que no haya ansiedad. Tal vez nosotros no hemos hecho la tarea bien, pero no es tarde, porque el Señor siempre está allí para enseñarnos, para rearguir nuestro corazón, para enseñarnos todo lo bueno que es Él, para que nosotros tengamos firmeza, convicción y sepamos que lo que estamos haciendo no es en vano. Si nosotros edificamos en casa, Él nos recompensa. Y las recompensas que Él da no es como las que da el mundo, un dinero, no, Él nos recompensa. ¿Qué mejor para nosotros que ver a nuestras familias, a nuestras futuras generaciones, aún con más incremento de Cristo que nosotros? Para mí eso es una recompensa más que cualquier lotería que me pudiera ganar. Ver cómo nuestros hijos realmente se enfoquen en Cristo es la paz. Ver cómo nuestros hijos empiezan a reposar en Cristo. Ver cómo nuestro esposo o esposa, aunque no lo tengamos aquí, aprenden a experimentar esa paz
por la paz que yo tengo en Cristo. Necesitamos llegar a eso, amados hijos y amadas familias del Señor. Les invito para que allí donde están ustedes puedan cerrar sus ojos y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Padre, gracias, amados. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, nuevamente has hablado a nuestra vida, Señor. Porque necesitamos, Señor, como familias que pertenecen, Señor, al reino de los cielos aquí en la tierra, expresar una vida diferente, Señor. Padre, tal vez no lo hemos podido hacer en nuestras fuerzas, Señor. Hoy, Señor, oramos, Padre, para que tú, Señor, nos enseñes cómo hacerlo, Dios. Nos enseñes, Padre, a vivir bajo esa autoridad de Cristo, bajo el gobierno de Cristo, Señor. Estableciendo la verdad en casa, estableciendo el amor en casa, estableciendo toda